Bueno, muy buenas noches, doctor Juan Simón Cancino, bienvenido. Queremos contarles que el día de hoy estamos con nuestro invitado, el doctor Juan Simón Cancino, periodista, docente universitario, investigador, escritor, experto en educación y comunicación, a quien agradecemos de antemano su participación en esta entrevista. Buenas noches, profesor Juan Simón, bienvenido. Bueno, a Erika, muchísimas gracias por la invitación. Buenas, un saludo cordial y afectuoso a ti, a todos quienes están acá en este momento en la sala y a quienes nos verán después en las diferentes plataformas. Muy amables por la invitación. Me siento bañado en aguas rosas, como dicen en Manizales. Bien, bueno, queremos iniciar esta entrevista con una frase suya, profesor Juan Simón, que dice así como la diversidad humana no es solo orientación sexual, inclusión educativa no es solo discapacidad. ¿Por qué empezamos con esta frase? Porque nuestra intención en este encuentro es poder abordar la relación existente entre tecnología, educación e innovación en los procesos de inclusión, teniendo en cuenta pues su experiencia, su conocimiento en esta temática y además poder realizar pues un ejercicio de análisis y reflexión a partir de la pandemia, ¿no? Que puntualmente en estos procesos de enseñanza-aprendizaje nos ha llevado más hacia la innovación y hacia la tecnología y también a reflexionar más sobre los procesos de inclusión. Entonces, pues también contarle que este es un trabajo que estamos realizando desde el Seminario de Educación y Pedagogía de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y que esperamos que a partir de esta reflexión podamos con usted resolver y compartir algunos de los interrogantes que tenemos, no sin antes que nos cuente un poquito pues sobre su trayectoria y su experiencia. Bueno, pues gracias. Pues yo soy comunicador social periodista de base, estudié en la Universidad Central, tengo una maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Estoy haciendo un doctorado en literatura española y hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. En este momento soy profesor universitario, trabajo en la Universidad Sergio Arboleda y trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Y pues hemos hecho algunas investigaciones sobre inclusión educativa, particularmente la maestría, la dedicamos a eso. Soy becario del Ministerio de Cultura, también en la categoría de investigación. También se hizo allí una investigación que tiene que ver con inclusión educativa. Y básicamente, bueno, y he estado pues en un momento determinado, fui activista de derechos de las personas con discapacidad. Ya pues estoy desligado de esas actividades, ya estoy en otras cosas, pero grosso modo esa es como mi trayectoria en términos de lo que he hecho profesionalmente, Erika. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Estamos con la persona que nos va a ayudar a resolver estos interrogantes que nos han surgido en el Ojalá. seminario. Mira, la primera pregunta que tenemos es, de acuerdo a su experiencia en educación superior y en educación de adultos, ¿qué cambian nuestras formas de enseñar y aprender cuando incorporamos la tecnología? Bueno, en el caso particular de los adultos, de las personas mayores, siempre hay un choque violento cuando se habla de tecnología. Es un choque y es una brecha que particularmente, sobre todo con las personas adultas mayores que están en las ciudades, pero yo recuerdo que cuando trabajaba con formación de adultos, por ejemplo, y sobre todo con adultos con discapacidad, en la formación en ciencia y tecnología, particularmente en informática, para aprender a manejar computador. Bueno, recordemos que el nivel de analfabetismo digital en las personas con discapacidad está por encima de la media nacional. Y entonces había un frecuente y recurrente miedo, como si la tecnología quemara, como si la tecnología asustara. Entonces, que si yo le muevo esta tecla voy a dañar el equipo. Entonces, teníamos que empezar por explicaciones tales como, tranquilo, que casi todo lo que usted hace en un computador es susceptible de ser resuelto, ¿cierto? Entonces, primero hay como una enorme prevención en torno a la tecnología. Y luego cuando las personas se apropian de la tecnología, pues descubren lo que hay que descubrir allí, que es un mundo tan maravilloso como a veces perverso, si se quiere, ¿cierto? Y lo otro es que indudablemente la tecnología ha transformado, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, la manera de acercarnos al conocimiento. Y cada vez la información, el conocimiento, los textos especializados, las revistas académicas y demás, cada vez llegan a nosotros en una proporción que aumenta de manera exponencial cada tanto. Entonces, indudablemente la tecnología sí ha posibilitado que haya más conocimiento, que haya más información. Y por supuesto que la tecnología también ha mejorado y ha soportado los procesos de
enseñanza y aprendizaje. No quiero imaginar qué habría sido el COVID sin, por ejemplo, tener tecnología. Seguramente la educación estaría parada. En ese momento no habría nadie estudiando, no estaríamos en esta conversación. Ustedes seguramente estarían en sus casas y no estarían avanzando en sus especializaciones, en sus maestrías. Entonces también hay allí un mundo de posibilidades, por supuesto un mundo de posibilidades que también necesita ser mirado con pinzas, analizado con pinzas, si se le mira desde una postura, desde un pensamiento crítico. Muchas gracias. Ahí me lleva a pensar, muy interesante, pero a pensar como en la siguiente pregunta que tenemos y es frente a los procesos de inclusión. Usted lo decía, es el terror inicial, ¿cierto? El miedo a la tecnología, ¿Mm? pero también nos ofrece muchas opciones de inclusión y pensando en estas poblaciones vulnerables que están lejos, que de pronto tienen algunas diferencias a nivel de aprendizaje. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia como esa oportunidad de inclusión? ¿Qué herramientas nos brinda? ¿Qué procesos se pueden dar? También veamos en su hoja de vida que hay un acercamiento desde la parte de música, desde la parte de literatura, digamos, no solamente hablando de la educación como tal formal, académica, sino de ese acceso también al conocimiento desde todas las áreas. Sí, mira, lamentablemente, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, y hablemos pues, de Colombia, que es lo que en este momento, en la discusión que nos concierne en este momento, sabíamos que había una brecha digital, una brecha tecnológica amplia, pero la magnitud de esa brecha se vino a descubrir justo en esta coyuntura. Estaba pensando, por ejemplo, veía el otro día un conservatorio donde se indicaba que, por ejemplo, muchas de las personas que iban con discapacidad a las escuelas, donde tenían los ajustes razonables, donde tenían los entornos apropiados, cuando regresan a su casa y no pueden ir al colegio, no tienen acceso a esa tecnología. Por ejemplo, ya no tienen en sus casas, en la mayoría de los casos, los computadores con tecnología accesible. Quienes trabajan en inclusión educativa seguramente se habrán percatado que a través de la tecnología y de las redes sociales no es posible, por ejemplo, potenciar la afectividad, el contacto con el otro. No es posible, por ejemplo, la observación en perspectiva del aula. Eso, por supuesto, que agudiza los procesos de exclusión educativa. También lleva al profesor a mayores y máximos niveles de estrés, ¿cierto? Entonces, por un lado, hay el reconocimiento de una existencia de una brecha tecnológica que por el momento, por lo menos en esta coyuntura actual, se antoja como insalvable, y por el otro lado hay la pérdida de lo que significa en términos de inclusión educativa el contacto con el otro, en estar en ese ecosistema que representa la escuela y que muchas veces potencia las individualidades de los sujetos, que sumadas en conjunto tienen un aumento exponencial que si se les miran de manera individual, estas individualidades, ¿cierto? Entonces allí hay una serie de problemas. Hablabas también de la música. La enseñanza de la música, lo digo porque tengo compañeros que son maestros de música, que son profesores de música. Por ejemplo, hacer un arreglo vocal, hacer un arreglo instrumental, necesita de la sincronía en el lugar donde se hacen, por ejemplo, los ensayos. Con el Internet, el Internet va a una velocidad distinta en un lado, a otra velocidad distinta en otro lado, las voces no se sincronizan igual. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el caso de la enseñanza de la música, algunos profesores han tenido serias dificultades justamente por la armonización que supone hacer arreglos corales, arreglos instrumentales, arreglos vocales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces allí hay una serie de dificultades. Finalmente, la pandemia se va a ir. Esta realidad, esto que llaman a veces de manera eufemística la realidad se va a ir y volveremos a la realidad de antes. No sé si cambiados o no cambiados, pero esto nos debe dejar profundas reflexiones, sobre todo en la forma en cómo enseñamos, la forma como tiene lugar ese espacio físico, ese entorno donde tenemos contacto con el otro, en eso que llamamos la idea de escuela, Erika. Gracias, Juan Simón. La pregunta que seguiría entonces tiene que ver un poco con eso que está diciendo de que, bueno, la pandemia se va a ir, nos deja cosas buenas, grandes aprendizajes y nos lleva a pensar un poco en la innovación. Las situaciones de crisis siempre traen muy buenas ideas y traen cosas nuevas.
Frente a esta innovación y a partir de su experiencia y a partir de lo que estamos hablando, ¿cuáles serían esos cambios o innovaciones tecnológicas que deberían implementar, digamos, los docentes en aula de clase, cuando sabemos que la tecnología puede ser limitante, pero también puede ser una gran herramienta, como lo hablaba de los ajustes razonables, de las personas que están lejos, que no pueden acceder a la escuela, pero ¿cuáles podrían ser esas innovaciones o hacia dónde deberían ir esas innovaciones tecnológicas para que logremos la inclusión? Estaba pensando, por ejemplo, en los programas de acceso libre, como el NVDA. El NVDA es un programa lector de pantalla que utilizan las personas que es de acceso libre, ¿cierto? Por lector de pantalla, por encima incluso del JOS que es de Freedom Scientific. Y estaba pensando en que cada vez hay más comunidades científicas y académicas interesadas en hacer desarrollo en tecnología. Colombia está gestionando, creo que ese préstamo ya fue aprobado, un préstamo de más de 700 millones de dólares para trabajarle al tema de discapacidad en Colombia. Y yo les decía a un grupo de personas que por qué no destinaban buena parte de esos recursos para hacer innovación tecnológica. Porque cuando los programas especializados, los hardware especializados, los software especializados, cuando entran cuando entran al mercado son profundamente costosos, ¿cierto? Entonces decía yo, ¿por qué no pensar en que dediquen buena parte de esos recursos para crear un centro de pensamiento de ciencia y tecnología en Colombia dirigido a resolver las problemáticas más sentidas de las personas con discapacidad en aras de materializar ese sueño de la inclusión total, de la inclusión educativa, ¿cierto? Eso por un lado. Pero por el otro lado, a ver, yo veo eso que llamamos innovación en dos sentidos. El primer sentido es ese que hablábamos, de desarrollar tecnología, fundados en las ciencias duras, en las ciencias exactas, crear nuevos programas, crear nuevas plataformas, diseñar nuevos aparatos, nuevos hardwares. Pero también entiendo la innovación educativa como el consenso que existe a veces entre los estudiantes y los profesores que permite desarrollar tecnología artesanal que resuelve los problemas de la cotidianidad. Lo voy a poner con un ejemplo para hacerlo un poco más claro. En esa investigación que nosotros veíamos, que hacíamos con el ministerio, allí hacíamos una cartilla donde les hacíamos una serie de recomendaciones a los profesores que se encontraban con estudiantes ciegos en aulas. Entonces, por ejemplo, pensar en hacer pentagramas en alto relieve. ¿Sí? Porque si se dificulta para una persona ya adulta el aprendizaje del braille, pues mucho más se va a dificultar el aprendizaje de la musicografía braille, ¿cierto? Entonces, pensar en estrategias didácticas que también son innovación, que no requieren de grandes inversiones en conocimiento ni grandes inversiones en capital, eso que en su momento se llamó la RBC, la rehabilitación basada en comunidad, que también desde los entornos escolares, con base en las necesidades inmediatas de los estudiantes, se desarrollen estrategias de aula que permitan innovación en cuanto a la forma por ejemplo, hacer artefactos artesanales, de diseñar estrategias de aula que permitan la inclusión educativa. Ahora, hay que señalar, cuando yo estaba en la universidad, yo cuando tenía 20 años y estaba en la universidad, prácticamente para mí eran inexistentes las ayudas tecnológicas. Hoy las ayudas tecnológicas son mucho más accesibles. Por ejemplo, estoy pensando en los smartphones, son teléfonos que ya vienen con lectores de pantalla, que ya vienen con lupas, incluso las mismas aplicaciones tienen opciones de accesibilidad. Ahora, por ejemplo, es mucho más fácil acceder a cursos para saber manejar aparatos, para acceder a la tecnología. Hemos avanzado, pero yo creo que todavía en eso hay una gran brecha y sobre todo en las ruralidades de Colombia, sobre todo en las escuelas con menor inversión. Allí todavía hay un trabajo por hacer. Y yo insisto, y hago el llamado de nuevo a esas personas que están gestionando ese empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinar una porción de esos recursos para desarrollar tecnología. Tecnología, además, que en lo posible ojalá sea de distribución gratuita para todos los colombianos y colombianas que la necesiten con o sin discapacidad. Gracias, profesor Juan Simón. Eso, digamos que retoma un poco de todo lo que ha dicho, frente a que innovación no es solamente lo que tiene que ver con la tecnología como tal, sino también esas estrategias de aula. Y una pregunta que nos surgía en el seminario
era cómo los procesos de conectividad también tienden a ser excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, todos los estudiantes, niños, jóvenes, adultos, que no tienen acceso al computador, que no tienen acceso a Internet, de qué manera también se pueden sentir excluidos en este proceso que estamos viviendo. Y digamos que ahí retomo ese llamado que usted hace frente a que eso sea para todos, ¿no? Que no sea solamente para las personas con discapacidad, sino que sea también para todos. Digamos que la siguiente pregunta, Erika, que quería me, decir algo a dime, propósito de lo que dices. Dice, dice la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que si no es inclusiva, no es educación. Toda inclusión, por ética y por principio, debe ser inclusiva. Eso, cuando tú señalabas eso, recordaba lo que decía la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Era para hacerte esa interpelación nomás, Erika. gracias, excelente. Sí, digamos que la otra pregunta tiene que ver con eso también, de frente a la inclusión y frente a lo a que es educación, que no es solamente para las personas con discapacidad. Y es que desde su experiencia, profesor Juan Simón, ¿qué consejo le daría a todos los docentes, instructores o profesionales que tengan a cargo, que tienen a cargo la formación de personas y que se encuentran como en este mismo proceso en que estamos todos estamos enfrentados a la tecnología, a la innovación y a las nuevas formas de enseñanza? ¿Qué consejo nos podría dar? Primero, un consejo eh, que para mí es vital y intento llevarlo a la práctica. No recalquemos que estamos haciendo inclusión educativa. Hagamos inclusión educativa. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces los maestros, en particular los maestros que no estén preparados o los maestros que no tienen la suficiente pericia, recalcan permanentemente que están haciendo inclusión o que estamos haciendo inclusión. Es que estamos haciendo inclusión y cacarean la inclusión y siempre le recuerdan a la persona o se esfuerzan en recordarle a la persona que están haciendo inclusión. Esa manera de recalcar la inclusión es una forma de excluir, porque es como si le dijéramos, es que gracias a usted o por su culpa es que tenemos que ser inclusivos. ¿A qué me refiero con ello? Que la inclusión debe ser plena en la práctica, pero debe ser inexistente en el discurso, ¿sí? Es como, a discriminar se aprende. Así como aprendemos a hablar y a escribir por modelamiento, en muchos sentidos, la discriminación también es una construcción cultural que es aprendida, ¿cierto? Y si rebarcamos ese discurso de la inclusión, ese discurso de la inclusión en sí mismo, cuando se lo endilgamos a alguien, termina siendo excluyente. Eso por un lado. Lo otro, en cuanto al uso de la tecnología, a mí me parece que hay allí pues un problema que es necesario empezar a mirarlo. Eh, la tecnología debe ser en los momentos actuales de la educación, y esto sí que lo ha patentado la pandemia, el acceso a la tecnología educativa debe ser un derecho, y debe ser un derecho exigible. Y debe ser un derecho exigible por las comunidades educativas. Hay que exigirles a los gobiernos que haya tecnología. ¿Y por qué lo digo? En particular con las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad, estamos hablando acá de inclusión educativa y discapacidad, por eso hago mención expresa a las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad es excluida del proceso educativo, del proceso formativo, y cuando no tiene las posibilidades de acceder a lo mismo que accede el resto de la población, pierde la persona con discapacidad, pero también pierde y pierde más la sociedad, ¿sí? Así como cuando un niño, en cualquier circunstancia, un niño campesino, un niño de la ciudad, un negro afro, un niño gay, eh, un niño indígena, cuando ese niño no tiene la posibilidad de acceder a la educación, ese niño está perdiendo él, pero está perdiendo más la sociedad, porque está perdiendo la sociedad la posibilidad de disfrutar de los talentos de esa persona. Puede ser un científico en ciernes, puede ser un gran escritor, puede ser un gran pintor en ciernes, ¿cierto? Esas posibilidades, esas capacidades de los seres humanos hay que potenciarlas. Y cada vez más el acceso a la educación está mediado por la tecnología. Y si no hay la tecnología necesaria, si no hay la tecnología que se requiere, la sociedad se va a perder. Nos vamos a perder nosotros como sociedad de lo que es capaz de darle esa persona y de darnos a todos nosotros, por supuesto. Es un juego de gana-gana.
entre más personas haya educadas en una sociedad, más posibilidades tendremos de producir ciencia, de producir tecnología, más posibilidades tendremos de tener seres humanos. Fíjense todo lo que se deriva de esto que estamos señalando, Erika. Gracias, sí. Profesor Juan Simón, digamos que, bueno, todo esto que dice necesariamente requiere, sí, de una transformación personal, pero también de una movilización desde Ciudad. políticas y desde las reformas y desde toda la estructura que tenemos en nuestro sistema educativo. Sí es de lo cultural, pero sabemos que hay un trasfondo político que puede apalancar esta transformación, ¿cierto? Esta transformación académica y esta transformación desde la visión de las personas como tal, de cómo vemos al otro, Sí. donde todos somos diferentes. Desde su Pero perspectiva, quería decir algo, Erika. bien, Quería hacerte algo. Fíjate que hay un problema, Erika. Es que fíjate cómo surge la charla lo más de bonito porque van surgiendo temas que no están previstos. Las personas con discapacidad en Colombia no tienen incidencia política. Es decir, es muy poca la incidencia política que las personas con discapacidad tenemos en Colombia porque no estamos en el alto gobierno. Yo insisto en que el alto consejero para asuntos de discapacidad en Colombia es un fiasco, eso es una vergüenza, pero bueno, no vamos a hablar acá de eso. Primero, no tenemos incidencia política, no tenemos representación parlamentaria, no tenemos representación congresional, no tenemos representación gremial, ¿sí? Eso es un problema, no hay una si no hay incidencia política es muy difícil también transformar las realidades políticas. Pero digo una cosa, y esto molesta cuando lo digo, Erika, pero muchas veces cuando las personas con discapacidad tienen la posibilidad de hacer incidencia política, se dedican es a vender discapacidad, a decir, pobrecito yo, lástima de mí, miren lo que necesito. Claro, eso se vuelve también un círculo vicioso porque es la venta de la venta de la discapacidad. A ver, ¿qué me dan a mí? Entonces, eso incluso pienso yo a veces se vuelve chocante para las sociedades. Entonces, aquí que también hay que pensar en personas con discapacidad haciendo incidencia política y no personas con discapacidad pidiendo limosna o inspirando lástima, porque eso de alguna manera termina devolviéndose, ¿cierto? Entonces, quería señalar eso que también me parece importante decirlo, Erika. sí, además que terminamos haciendo lo que llaman discriminación positiva, ¿no? Tomando las poblaciones vulnerables, ¿sí? No solamente hablando de discapacidad, para que se enfoquen todos los servicios hacia ellos desde esa mirada, ese paradigma que viene del pobrecito, del que necesita. Pero Justamente. digamos que frente a eso, digamos que más allá de la participación y de la incidencia, desde su punto de vista, ¿qué debemos reformar desde nuestro componente político para que en realidad lleguemos a esa inclusión, a esa innovación, sí, desde la parte de educación, pero desde el trasfondo de las reformas como tal? Yo pienso que eso tiene que ser un problema, eso tiene que ser un abordaje de Estado y tiene que volverse políticas públicas. ¿A qué me refiero con volverse políticas públicas? Que, por ejemplo, todas las reformas educativas deben tener un componente profundo de inclusión, retomando aquello que señala la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que si no es inclusiva, no es educación. Debe ser transformaciones educativas concertadas con las comunidades. Yo no sé si aquí haya profesores que trabajen en provincia o que trabajen en municipios. Y la queja frecuente de los profesores, cuando uno habla con profesores, porque yo tengo diálogo permanente con profesores que están fuera de Bogotá y que trabajan, por ejemplo, desde lo público. Y la queja frecuente de los profesores en provincia es que las políticas públicas no son concertadas, no se les preguntan, no se les tiene en cuenta. Se piensa la educación o tiene una perspectiva muy centralizada, es decir, acá en Bogotá, tiene una mirada muy centralizada, pero excúsenme, Colombia es un país de regiones y cada una de esas regiones geográficas tiene complejidades distintas, tiene dinámicas culturales distintas, tiene historias distintas, tiene representaciones culturales diversas, ¿cierto? Obviamente que eso no niega la idea de unidad nacional, pero resulta que en los territorios hay realidades distintas a las realidades que hay en Bogotá. Por ejemplo, en los territorios hay profesores que están amenazados. O sea, nosotros en Colombia hablamos, uy, tantos periodistas amenazados, tantos líderes amenazados. Pero bueno, cuando hablamos de los profesores amenazados, allá hay una complejidad.
Por ejemplo, los lugares aquellos donde no hay luz, hay lugares en Colombia donde no hay luz, donde los profesores no tienen una toma para enchufar un computador, para enchufar un video beam. Hay realidades localizadas, como por ejemplo las formas de producción de los territorios. Hay territorios que están siendo amenazados en este momento, claro. Entonces, me parece que a veces no se piensa en esas complejidades cuando se diseñan las políticas públicas en educativas. Recordamos que somos un país profundamente complejo, un país con enormes desigualdades. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, no de los más pobres del mundo, son conceptos distintos. Es uno de los países más desiguales del mundo. Es un país con unas enormes dificultades geográficas que también dificultan la conectividad a toda escala, conectividad vial, conectividad aérea, conectividad tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hablar de educación y sobre todo de grandes políticas de educación en el ámbito nacional requiere ser más juiciosos y más rigurosos con eso de pensar en las regiones, de pensar en las particularidades y en las complejidades de cada una de las regiones de este país. Profesor Juan Simón, digamos que ha tocado el tema de las regiones, de las provincias, y esta también era una pregunta que nos surgía frente al tema de tecnología y educación. Y es cómo la tecnología o cómo esto que estamos viviendo actualmente también transforma un poco todo lo que es identidad cultural, ¿sí? Como usted lo ha dicho, queremos imponer, en este caso, en el ejemplo que puso, como lo que pasa en Bogotá, y queremos que sea lo mismo en las provincias, y así nos pasa también con todo el tema de globalización. La tecnología ha hecho que la cultura pues se vaya transformando. Entonces, la pregunta, digamos, que nos hacíamos en el seminario es, ¿existe un riesgo de pérdida de identidad cultural frente a las personas o a los docentes, a los estudiantes que ingresan en estos nuevos procesos de tecnología y de innovación? Sí, pero fíjate que estaba pensando, por ejemplo, en la comunicación comunitaria, que eso es un movimiento latinoamericano. Estaba pensando, por ejemplo, en Paulo Freire y la pedagogía de la liberación, que eso también es pensamiento latinoamericano. Entonces, de alguna manera, hay gente que está pensando la educación desde lo territorial, que está pensando la educación desde lo etnográfico. Quiero explicarlo un poco con el ejemplo de la comunicación y eso que llaman comunicación popular, que es un movimiento latinoamericano. Los estudios en comunicación en los años 60 y 70 se hacían con base en pensadores y en teorías que estudiaban la comunicación desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela de Chicago, desde la escuela de Palo Alto en los Estados Unidos. Entonces llegaron unos pensadores de lo latinoamericano y dijeron, esas teorías, esos pensadores son brillantes, son maravillosos, pero no están dando respuesta a las realidades latinoamericanas, ¿cierto? Y luego vino todo el movimiento de la educación liberadora de Paulo Freire y cuando dice él, perdónenme, pero es que también es necesario pensar en una educación desde lo latinoamericano, desde nuestras identidades latinoamericanas, desde nuestros colectivos, desde la idea de campesino, desde la idea de ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy importante rescatar eso. Porque no toda Latinoamérica es occidental. Me refiero, no todos vivimos con ese paradigma de la cultura occidental, de la democracia liberal, del capitalismo económico, etcétera, 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 ¿cierto? Y también estoy viendo que hay muchas experiencias que están usando de la tecnología eh, para difundir culturas locales, para rescatar, por ejemplo, la música colombiana andina, la música llanera. Veo también, por ejemplo, en Internet muchos cocineros expertos en sus canales hablando de comida ancestral latinoamericana, de comida ancestral colombiana, ¿cierto? Entonces, si bien en un momento determinado la globalización se presentó como un movimiento arrasador que seguramente lo sigue siendo, y en particular la globalización comercial y la globalización económica y la globalización tecnológica, también hay movimientos que hacen cosas para mostrar sus culturas locales, sus culturas nativas que se constituyen en contrapeso de esa globalización cultural. ¿Cuál globalización cultural? Pues el cine norteamericano, la música británica, los bestsellers de la literatura francesa, de la literatura alemana, de la literatura norteamericana, ¿cierto? Estaba pensando, por ejemplo, en el boom latinoamericano, cuando el mundo empieza a mirar a América Latina justamente gracias a los escritores. Eso también es formas de resistencia
Y no solo formas de resistencia, sino también formas de mostrar las culturas populares latinoamericanas, la cultura popular colombiana, y allí la tecnología me parece que está haciendo, está cumpliendo un papel esencial. Y veo gente, uno se pone a mirar en redes sociales y veo gente que le está camellando al tema. A mí eso en lo particular me parece valioso. La tecnología más como una oportunidad. Por supuesto. Una oportunidad. Bueno, profesor Juan Simón, ya digamos como última pregunta, valorando pues su tiempo también y No hay agradeciendo problema. que Estoy nos encantado acá. comparte este espacio. Digamos que nuestra pregunta final engloba todo y va como a cómo establece usted esa reflexión entre la relación entre equidad, inclusión y tecnología en los procesos educativos. A mí el término equidad me gusta mucho, porque antes hablábamos de igualdad, y entonces la igualdad parte del principio de la homogeneización, ¿sí? Hagámoslo todo igual, pues para que todos seamos iguales. Y luego en derechos empezamos a hablar de equidad. Eso es una frase que sale mucho por ahí, que yo no sé si la dijo Carlos Marx, que a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Eso es la equidad. La equidad a toda escala, la equidad educativa, la equidad en el acceso a la justicia, la equidad económica, la equidad política. Entonces, a mí me parece muy, muy clave trabajarle a ese tema de la equidad. La inclusión. No puede haber seres humanos de primera y de segunda. ¿Sí? La educación, la inclusión debiera ser connatural a la misma existencia del ser humano, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ir a las regiones y ver las condiciones tan desiguales en las que viven en algunas regiones, y luego ir a otras regiones y ver que la gente vive un poco mejor. A mí me parece que ahí hay un problema estructural de la sociedad colombiana, ¿sí? Eh, pero la inclusión no solo como el procedimiento de estar allí sino la inclusión como la idea de ser con o de ser en, ¿cierto? Había alguien por ahí que decía que cómo te pido que seas, creo que era el mismo Paulo Freire, que cómo te pido que seas si no te lo permito, ¿cierto? Y la inclusión naturalizada, ¿sí? La inclusión como un factor real de transformación y como un factor real de cambio, no la inclusión del discurso, porque es que a veces también veo que se utiliza la inclusión como un discurso político con propósitos políticos, ¿cierto? Y la inclusión es vital para la existencia de los seres humanos. Y la tecnología. em, no podemos ser tan románticos. A mí me parece que no podemos llegar a romantizar la existencia a tal extremo de decir que no necesitamos la tecnología, porque es que si no tenemos tecnología nos quedamos del bus del desarrollo. Imaginemos, por ejemplo, la siguiente situación. Imagínense una escuela o un colegio donde los niños y las niñas tienen todo lo que necesitan allí, e imagínense en otra escuela donde los niños y las niñas no tienen acceso a la tecnología, y luego mándelos a competir al mundo laboral, y luego mándelos a ejercer derechos, ¿sí? Y luego mándelos a ser ciudadanos políticos. ¿Quién está en desventaja? Es que la tecnología no solo es una cuestión de instrumentos, la tecnología también en las sociedades modernas determina el ejercicio de derechos. Pongámoslo en términos de la comunicación. Algo tan sencillo como esto. Están en desventaja los ciudadanos que no tienen información potable, información de calidad, con relación a los ciudadanos que tienen información de calidad, porque la información de calidad nos permite tomar mejores decisiones. Y si tomamos mejores decisiones, somos más participativos desde el punto de vista del ejercicio de ciudadanías, y eso nos hace seres humanos más potentes. Entonces, ¿y cómo accedemos a la información y a la comunicación? A través de la tecnología. Hoy en día, quien no tiene acceso a la información y a la comunicación, no tiene acceso a la información que le permite tomar decisiones, y si no toma decisiones apropiadas, es un ciudadano que está en desventaja con relación a los ciudadanos que toman decisiones porque están bien informados, decisiones adecuadas. Entonces, dimensionemos también desde este punto de vista lo que implica para el ejercicio de derechos el acceso a la información y a la comunicación a través de la tecnología, Erika. Gracias, Juan Simón. Sí, tiene que ver además mucho con lo que nosotros estamos ahorita también investigando frente a lo que son sociedades de conocimiento. Hablamos de sociedades de conocimiento, pero implícitamente tiene que estar la tecnología, la equidad y la inclusión para que en realidad tengamos sociedades de conocimiento desde lo que queremos y para que podamos avanzar. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy ilustrador, muy valioso todo lo que nos ha dicho
para la construcción de nuestro trabajo, para la especialización también de nuestra labor en esta maestría. Pues agradecerle muchísimo su tiempo. Aquí ya Gracias, Erika. bueno, profesor Juan Simón, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos también este momento para responder nuestras preguntas, para tener esta conversación tan amena frente al tema. Esperamos en una próxima ocasión poder volvernos a encontrar y poder seguir construyendo conocimiento con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Erika, al grupo de profesores que nos acompañaron. Y recuerden que si no es inclusiva, no es educación. Ahora imaginémonos un mundo donde por un año no existen los profesores, a ver qué sería de esta sociedad. Muchas gracias por la invitación.